Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janina Capcha. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar a Milagros Delgado, quien es psicóloga y, bueno, amablemente ha aceptado concederme esta entrevista. Primero, Milagros, nuevamente darte las gracias y preguntarte cómo estás, ¿no? El día de hoy, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Janina. En realidad estoy bien, bastante bien. Yo también estoy bien agradecida por darme esta oportunidad en la que vamos a hablar de un tema importante y un tema también que está aconteciendo en estos últimos tiempos, justamente por la pandemia y todo. Entonces, agradecida full, de salud bastante bien. Afortunadamente no me he enfermado ni nada de eso. Ujú. Siento que estoy, pasándomela bien, menos mal, no me enfermé, o sea, no sé, con el tema del coronavirus y nada de eso, estoy saludable. Muchas gracias por preguntar. Sí, bueno, el tema de la entrevista de hoy son los malos hábitos alimenticios en los jóvenes universitarios, bueno, Lima Metropolitana. Claro, sé que en ese tema hay dos puntos de vista, sin embargo, considero que el psicológico es uno de los aspectos más importantes durante toda esta coyuntura, ¿no? Puesto que han habido un sinfín de factores que tal vez han podido llevar a que los jóvenes tengan ciertas emociones y ciertos sentimientos que impactan de manera negativa en varios aspectos, ¿no? Entonces, primero quisiera comenzar preguntándote acerca de qué emociones o qué factores desde el punto de vista psicológico o emocional afectan en los hábitos alimenticios. Ok. Para empezar tenemos que hablar acerca de los malos hábitos alimenticios, que como su nombre lo dice, o sea, se trata de no cumplir con ciertos requerimientos que necesita nuestro cuerpo para poder estar totalmente alimentados y nutridos, sino a veces cometemos exceso o a veces hay déficit de alimentación, lo que genera sí problemas a nivel psicológico. Por ejemplo, definitivamente, los malos hábitos alimenticios lo primero que generan es problemas de autoestima. También puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser estrés. Es más, es como que un poco va de la mano. A veces el estrés puede generar, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, pero también los malos hábitos alimenticios pueden generar estrés. Por ejemplo, hace poco conocí el caso de una señora que estaba extremadamente delgada. Entonces ella me decía que era tanta la carga laboral que tenía que a veces omitía la alimentación para poder cumplir con las exigencias de su trabajo. Entonces, esto tuvo como consecuencias que se sintiera más fatigada, estaba más irritable, tenía constantes mareos, dolor de cabeza. Y finalmente, cuando va al médico, le dicen que tenía un déficit de hierro en la sangre, o sea, tenía anemia. Y entonces, a raíz de esto, ya se sintió terrible. Y ahí puede evidenciarse entonces cómo a veces una situación puede generar los malos hábitos alimenticios y esto puede llevar consecuencias serias más allá de esto, ¿no? De la depresión, del estrés, de la ansiedad, de los problemas de autoestima, que, bueno, son bastante comunes eh, desde siempre. No es solamente la pandemia, sino desde siempre. También creo que es importante tocar el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a raíz de malos hábitos alimenticios nosotros podemos desarrollar un problema de diabetes, un problema de colesterol, podemos Ujú. desarrollar problemas más serios como hipertensión y todo lo demás, que de todas formas conllevan a desarrollar problemas a nivel emocional. Nuevamente repito, los problemas a nivel emocional en general vienen a ser ansiedad, niveles de estrés demasiado elevados, pueden ser problemas de bajo estado de ánimo o también problemas de depresión. Entonces son muchos los puntos que ocasionan o tienen como consecuencia estas alteraciones a nivel emocional. Ajá, y durante esta coyuntura, ¿qué elementos o factores pueden influir a que se creen ese tipo de emociones, ¿no? Como por ejemplo el estrés y la ansiedad, mayormente en jóvenes. Uh -huh. Bueno, en realidad tú tienes toda la razón ahí y qué bueno que hayas especificado el tema de los jóvenes porque según el grupo etario es que ha ido
influenciando de manera diferente. Los jóvenes, por ejemplo, se entiende desde adolescentes hasta adulto joven, ¿no? Que es más o menos, siento que es tu público. De alguna forma ellos tienen mucho más interacción social que otros grupos. Entonces, definitivamente, ese cambio en el que ahora todos tenemos que estar trabajando de forma remota o que ya no podemos salir y tener actividades y reuniones sociales, sí conlleva a desarrollar ansiedad o conlleva a desarrollar estrés. Ahora, no solamente es esto, sino también tengamos en cuenta que no estábamos preparados para una situación de tal magnitud. Muchos de nosotros pensábamos que era un tema pequeño, ¿no? O sea, 15 días, un mes, a lo mucho 2 meses, pero ya vamos, si no me equivoco, 6 meses en esta situación. Entonces, los cambios a veces repentinos ocasionan crisis en nosotros. Y este tipo de crisis se puede ver porque ahora nosotros tenemos que incrementar los hábitos de salud, ¿no? O sea, lavarnos más las manos, usar mascarilla, no poder tener contacto, y este tipo de cosas, perdón, o conllevan a que los jóvenes se sientan más estresados. Por ejemplo, muchos de ellos estudian, trabajan, ¿y qué sucede? No sé si a ti te lo han dicho, te han comentado, lo has escuchado, o seguramente te pasa, que no es lo mismo el trabajo remoto que el trabajo en oficina, porque en oficina tú tienes un cierto horario y terminas y adiós, vas a tu casa a descansar. En cambio ahora, como estamos aquí, vivimos aquí, comemos aquí, estudiamos aquí, trabajamos aquí, no se respetan los horarios, no, no se respetan los horarios de trabajo, y entonces eso nos limita un poco, nos estresa muchísimo más. De ahí no tenemos hábitos alimenticios saludables. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no estoy trabajando y en eso, pucha, no me alcanzó tiempo para cocinar. Ya no importa, pido mi Rappi, pido mi Globo y ya está. ¿Y qué nos venden ahí? Nos venden bastante la comida chatarra, ¿verdad? O sea, eso es lo primero, lo que tenemos al alcance. Tú sales de tu casa y aquí en la esquina o en la otra esquina encuentras. Si no es una pollería, es no sé, otros centros, otros locales en donde hay pura comida rápida. Entonces, la coyuntura, la situación de pandemia sí ha llevado a que nosotros llevemos, digamos, un poco más en extremo la sensación de estrés, la sensación de ansiedad, de repente ansiedad por querer comer, por el mismo trabajo. Algunos jóvenes ya tienen hijos, entonces eso también conlleva mucha responsabilidad, la misma carga académica, o simplemente no tener nada que hacer, pero estar en tu casa conviviendo con otras personas. Entonces, todo eso ha llevado a que nosotros desarrollemos múltiples problemas. Si tú te das cuenta ahora, los casos por lo menos de ansiedad, de depresión y de estrés se han disparado como no tienes ni idea. Muchas personas actualmente necesitan ayuda terapéutica, psicológica para poder mejorar no solamente sus hábitos alimenticios, sino en general, para poder mejorar su pensamiento, su forma de ver las cosas, la forma en cómo se sienten. Entonces, eh, sé que esta situación nos deja muchos aprendizajes, pero sí es importante tomar en cuenta todo lo que nos está sucediendo ahora para poco a poco ir mejorándolo. Sí, justo ese tema también es otro aspecto importante, ya que hay varios jóvenes que presentan ansiedad y no llegan, ansiedad o estrés, bueno, la ansiedad o el estrés que conlleva la ansiedad, que no llegan a saciarlo o no llegan ¿cómo se dice?, calmar ese sentimiento con otra cosa que no sea la comida, ¿no? Entonces también esa percepción que tienen ellos de lo saludable, que de repente tratan de hacerlo repentinamente y al fallar en el intento se dan por vencidos, entonces los hábitos alimenticios, ¿cómo se llama?, se perjudican. Entonces quisiera saber, o quisiera conocer tu opinión respecto a eso, ¿no? Es que mira, si tú te das cuenta, Yanina, lo vemos en todos lados. No solamente fue a raíz de la pandemia, sino ¿qué sucede? Prendes tu televisión, ya, pones Netflix, y entonces, ¿qué puedes ver en las películas o en las series? Ah, tengo problemas, entonces me voy a comer mi chocolate o me voy a comer 1.000 litros de helado. Entonces, de alguna forma, eso nos influencia para que nosotros, entonces tengo un malestar, uy, necesito algo para comer y hacemos la relación directa.
Lo vemos en las películas, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en nuestros amigos, lo vemos en nuestra familia, o sea, lo vemos por todos lados a tal punto que nosotros normalizamos que entonces estas conductas están bien. Ahora, por otro lado, si nos damos cuenta, nos ponemos a pensar, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero, ya, digamos, sí, de verdad, tiene razón, Janina me hizo entrar en conciencia y tengo que comer más saludable. Bueno, me voy al supermercado, voy a hacer mis compritas. Voy al supermercado y una comida chatarra está mucho más económica, más barata que una comida saludable. Por ejemplo, yo ayer fui justamente de compras y quería comprarme frutos secos. Tú sabes que eso es importante también, ¿no? Y los frutos secos. Bueno, ¿y qué pasa? Una bolsita, por ejemplo, de frutos secos estaba mínimo 15 soles. Y de repente una bolsa de piqueo snack está 5 soles. 15 soles, 5 soles, en piqueo me viene más, mi bolsita de frutos secos me viene menos, ¿qué hago? Me agarro mi piqueo snack. O sea, a veces también eso influye mucho, ¿no? En nuestros hábitos alimenticios. Es un poco más costoso comer de forma más equilibrada y más saludable. Entonces, claro, esto no quiere decir que entonces no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, pero tú sabes que a veces la psicología del consumidor, o sea, nos trabaja mucho psicológicamente, entonces nos ponen pasillos repletos de cosas que son más fáciles y más accesibles y más costosas para comer, y entonces la parte saludable, ¿no? Queda por ahí escondido a ver quién la agarra. Ahora, fuera de esto, ¿no? De los hábitos o de los lugares, ¿no? Donde nosotros podemos comer, también, por otro lado, sé que esa situación está mejorando aquí y eso es buenísimo, pero también hay que tener en cuenta que, ¿qué sucede? O sea, olvidémonos ahorita de la pandemia, ¿ya? Ahorita, en este instante, no hay pandemia. Por lo general, no todos los lugares tienen un acceso en donde puedan sentirse seguros y libres de hacer ejercicio. Como te comento, sí está mejorando, ¿okay? Está mejorando porque en cierta forma están implementando más parques, están implementando más zonas deportivas. Con esto del Lima 2019, de los Juegos Panamericanos, se habló muchísimo más de eso para incentivar el deporte, el ejercicio físico y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué pasa también, no? Ay, estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, pucha, afuera, la pista está rota, me pueden robar, no sé qué, mejor me quedo. Ay, no tengo nada que hacer, me agarra la ansiedad, ya no importa, y empiezo a picar. O sea, si tú ves, son detallitos que hacen que nosotros tengamos malos hábitos alimenticios. Ahora, si me permites que me siga extendiendo, aparte de todos estos puntos, lo tengo aquí anotadito, Claro. está, ¿sabes? También por todos lados la publicidad de consumir más alcohol, ¿no? Y de repente tabaco y esas cosas. Ahora, tú dirás, ¿cuál es la relación entre eso? El tabaco, por ejemplo, te da una sensación de ansiedad. Aún que las personas te digan, no, yo fumo para relajarme, no. Te puede dar más ansiedad. ¿Qué pasa una vez que terminas de ansiedad? ¿Qué pasa una vez que terminas de fumar y te da más ansiedad? Entonces, en ese instante, ya, ¿qué puedo hacer? Entonces me tomo una gaseosa, o de repente mucha gente combina Coca-Cola con cigarro, o qué sé yo, empiezan a picar cositas. Ahora, el alcohol, tengo hambre, ¿qué puedo comer entonces? Me voy a la calle y me como mi pollo broster, me como lo que está más al alcance. En ese instante no me voy a poner a prepararme una ensalada, pues con mi pollo a la plancha y mis papitas. No hay forma. Entonces son detalles, te vuelvo a repetir, que hace que nosotros de manera involuntaria e inconsciente estemos consumiendo y lo estemos agregando a nuestro estilo de vida y eso hace que nosotros también tengamos un problema de malos hábitos alimenticios que como tú te darás cuenta, las consecuencias son muy lentas. O sea, tener malos hábitos alimenticios no es que un mes me alimenté mal y, ya, me dio diabetes o me dio colesterol. No, o sea, es muy lento el proceso en el cual nosotros estamos perjudicados. Tal vez lo más evidente es cuando una persona sube mucho de peso o de repente baja de peso. Entonces sí podemos notar ahí, wow, algo está sucediendo.
Pero me gustaría aprovechar también esta entrevista para concientizar acerca de la importancia de generar buenos hábitos alimenticios para también evitar enfermedades posteriores. Tú me estás hablando de población joven, ¿verdad? Los jóvenes no caemos en cuenta de que unos 10 años más y ya empezamos con problemas de hipertensión, ¿no? De problemas de repente en el corazón. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Por ejemplo, ¿a quiénes está atacando más? A las personas que tienen obesidad o que tienen alguna enfermedad preexistente. ¿Por qué existen las enfermedades preexistentes? Básicamente por no tener buenos hábitos alimenticios. Claro, sí, y eso también lo que tú mencionas es un buen punto. Además, conversando con una nutricionista, por ejemplo, me dijo que también en esta cuarentena, por ejemplo, varias personas han pretendido iniciar de una semana para otra, decir, supongamos, hoy ya estamos domingo y digo, ya, mañana lunes, yo sí o sí voy a comer todo el día saludable. O sea, todo frutas, vegetales y etcétera. Obviamente me va a costar, ¿no? Pero es un Uh -huh. hábito en el que, por ejemplo, las personas tienen que mentalizarse a que ese proceso no va a ser rápido, porque si es que lo toman de esa manera, o sea, si es que dicen, ¿no? De un día para otro yo lo voy a hacer, causa a que la mente ya rechace lo saludable y esa percepción de saludable se relacione con restricción. Y eso es lo que pasa muchas veces y eso desencadena problemas como la ansiedad, los atracones Uh y -huh. etcétera, ¿no? Ujú. Estás en lo correcto. Eh, Nosotros estamos muy acostumbrados a tenerlo todo y de inmediato, ¿no? La gratificación inmediata, como le dicen el circuito de recompensa. Todo lo queremos así. Yo trabajo mucho con pacientes ansiosos y con problemas de desórdenes emocionales en general. Y créeme que la gran mayoría, no sé, pues tienen su primera sesión y quieren ya, a ver, ¿y cómo mejoro? ¿Y cómo no me siento así? ¿Y cómo me quito la ansiedad? ¿Y qué hago para ya no seguir comiendo? ¿Y cómo esto? Pero no veo nada. Entonces, estamos totalmente pensando en que los resultados tienen que darse ya y como estamos hablando, ojo, aquí la palabra es hábitos. Entonces, el hábito no se genera en un día, en 2 días, o porque yo hablé y dijeron, ah, sí, Milagros tiene razón. Uy, a partir de mañana ya tengo mi hábito saludable. No, o sea, esto toma tiempo, es un proceso. Y necesitamos como tal ser tolerantes y conocer finalmente hacia dónde apuntamos. Nuestros objetivos a lo mejor tienen que ser un tantito más realistas. Por ejemplo, si estamos trabajando en una persona que quiere perder peso, eh, su objetivo general sí es, pues no quiero perder peso, pero para que no se le haga tan complicado poder ver resultados, ¿no? A corto plazo, mediano plazo, tratamos de que los objetivos sean mucho más cortos. De repente en la semana hacer de 7 días, 3 días ejercicio. Y entonces llega la otra semana y es, ah, lo cumplí, estoy más cerca a esto. Y luego la siguiente semana es, ok, desayunar, qué sé yo, más sano. Entonces, poco a poco, con estos objetivos que son un poquito más realistas, que pueden evidenciarse y pueden, o sea, una persona puede sentir, sí, mira, cada vez me estoy acercando más a lo otro. Pero ¿qué pasa? Eso no sucede con todos. ¿No? Todos nosotros queremos ya. Entonces, si yo me pongo en una dieta especial, no restrictiva, sino una dieta especial y hago mis ejercicios, pasó el mes y pucha, no vi nada, no pasó nada, ah, esto no sirve. Y retomamos lo mismo. Ujú. Claro, y también quisiera saber y quisiera preguntarte acerca de, por ejemplo, qué actividades se podrían realizar para evitar las emociones negativas que desencadenan eso, ¿no? O sea, para evitar, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, y que de repente se pueden adaptar a esta coyuntura, porque como tú mencionaste al principio, ¿no? Varias personas no pueden salir, ya sea porque, no sé, en su familia hay personas en situación de vulnerabilidad como abuelitos o porque sienten que su zona es muy insegura. Entonces, ¿qué actividades se podrían realizar para evitar la ansiedad y el estrés, ¿no? Ujú. Es importante que las personas conozcan que las emociones no es que sean como tal negativas o positivas, sino las emociones son emociones universales, comunes, todos nosotros los tenemos. Pero a veces por diferentes motivos las emociones como que pueden tender a tener
picos un poco más altos, ¿no? O pueden desestabilizarse, llamémoslo así, depende del contexto. Entonces, importante es que conozcan que no es que van a desaparecer la ansiedad o es que van a desaparecer la pena. No, porque nosotros naturalmente ante una situación podemos reaccionar con ansiedad o podemos reaccionar con pena. Entonces, lo que sí tenemos que conocer es que nuestra calidad de vida va a depender en primera de la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, es importante que si nosotros detectamos que tenemos un problema, por ejemplo, ansiedad o depresión, eh, si es posible acudir a un especialista de salud mental para que te pueda orientar y podamos descubrir juntos o juntas cuáles son aquellos pensamientos que te están llevando a sentirte de determinada forma para poco a poco hacer reestructuración, para poder mejorar y también las conductas, ¿no? ¿Qué conductas tenemos que continuar reforzando y qué conductas tienen que modificarse para poder ser adultos más funcionales, o jóvenes en este caso, ¿no? Mucho más funcionales. Entonces, teniendo en cuenta eso, más allá del mismo tema de los pensamientos y la reestructuración de los mismos, también sí sería importante, por ejemplo, hacer la propia actividad física. Muchos esperan a que los gimnasios se abran, pero no necesitamos de un gimnasio para hacer actividad física. En casa podemos bailar, podemos hacer nuestras propias rutinas, o sea, podemos movernos. No necesitamos tener máquinas para ya sentir que realmente estamos haciendo ejercicio físico. No, nada que ver. No sé, de repente si me toca salir a hacer las compras al supermercado o al mercado, ya ahí yo me estoy ejercitando. O sea, tratar de tener actividad nos va a ayudar también a sentirnos mucho mejor, ¿no? Porque como sabemos, o sea, eso te ayuda a reducir el malestar emocional. Más allá también de los ejercicios físicos, también pueden ser los propios ejercicios mentales. Por ejemplo, practicar meditación, poder ver en internet por ahí algún tema de música relajante o meditación guiada o ejercicios que te puedan ayudar a la plasticidad del cerebro, mmm, escuchar música, cosas que a los jóvenes les puede llamar la atención y que sí se pueden hacer. Y bueno, tampoco no podemos dejar pasar, o sea, aparte del ejercicio físico, aparte de los ejercicios para la mente, aparte de los propios pensamientos que tenemos que reestructurar, también caer en cuenta de que la forma en cómo nosotros nos alimentamos nos hace sentir de determinadas formas. Entonces, si yo reconozco que no me estoy alimentando de manera adecuada, en ese instante reconocer que hay un problema, entrar en conciencia y empezar a buscar a mi especialista que me puede orientar a cómo alimentarme mejor. Yo no soy nutricionista, por ejemplo, entonces no puedo decir exactamente qué es lo que uno tiene que comer, pero sí sé y tengo conocimientos de que mientras más equilibrada sea nuestra comida, muchísimo mejor. Para esto también adicionar, reducir el consumo del alcohol, reducir el consumo del tabaco, para también no desarrollar problemas posteriores como los que mencionabas tú, ¿no? Ansiedad, depresión o problemas mayores como los que yo mencionaba, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, todas esas cositas están a nuestro alcance, las podemos hacer, no necesitamos salir, no necesitamos muchos instrumentos, o sea, está al alcance de nuestras manos. Es cuestión de que nosotros finalmente un día tomemos la decisión de hacerlo, no tener motivación, ojo, porque ¿qué pasa si nunca estoy motivada? No, Claro. tomar la decisión y en el proceso me voy a ir motivando muchísimo más. Pero sí podemos iniciar desde ya. Claro, otra pregunta también más o menos dirigida a ese aspecto es como que hay ciertas acciones, ciertos momentos que de repente pueden perjudicar ya sea en buen aspecto, en mal aspecto, en el bienestar emocional, más que todo de los jóvenes, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué hábitos se podrían mejorar fuera de que sean alimenticios o no, para garantizar el bienestar emocional de los jóvenes en general, Uh ¿no? -huh, uh -huh. Bueno, ya que estamos
hablando de hábitos, uno que estoy viendo últimamente que de repente no está siendo de la mejor forma, justamente son con nuestros hábitos de trabajo o estudios. Hay muchas personas que desde la comodidad de su cama estudian, trabajan, desde la comodidad de su cama comen, se alimentan. Entonces esto conlleva también o sea, se supone que la habitación es un lugar en donde uno descansa. Entonces, tal vez si nosotros adaptamos un lugar en el que podemos mejorar nuestros hábitos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo no tengo ningún elemento que me pueda distraer y tampoco estoy, pues, con muchas cosas aquí en mi escritorio que puedo ir picando mientras voy trabajando. O sea, mejorar nuestros hábitos de estudio y mejorar nuestros hábitos también de trabajo, laborales. Por otro lado, también es importante para el tema o sea, del bienestar emocional, siempre estar consciente de que las emociones van a existir. O sea, no podemos evitar no sentirlas porque somos seres humanos. Pero lo que sí podemos saber es aprender a reconocer cuando tenemos una emoción que nos está generando malestar, para en ese instante determinar qué es lo que nosotros podemos hacer. Tal vez aquí ya le voy a meter un poco más a lo que yo me dedico, pero es que a veces nosotros tenemos muchas formas de pensar y no hacemos el filtro correcto y entonces nos sentimos como tal. Y eso lleva a que nosotros nos sintamos mal, ¿no? O como lo solemos llamar comúnmente, tengamos una emoción negativa. Entonces siempre es importante, aparte de reconocer qué emoción tienes, también reconocer cuáles son la calidad de tus pensamientos. Y si necesita de repente hacerse un debate o necesita tener filtros. No es lo mismo, por ejemplo, yo me hago un jugo de piña y no es lo mismo que me lo tome como tal o un jugo de piña que yo puedo colar, porque va a ser mucho más rico, lo voy a disfrutar mucho más. Igual son con nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que filtrar la forma en cómo nosotros pensamos, porque eso también nos va a garantizar que podamos tener bienestar emocional. Y a esto le puedo volver a repetir, ¿no? Le podemos sumar el ejercicio físico, le podemos sumar, mira, somos personas muy tecnológicas, entonces tal vez hace muchos años atrás lo hubiéramos pasado mucho peor esta etapa de confinamiento. Pero ahora tenemos esto, ¿no? En donde podemos comunicarnos con nuestras amistades, con nuestros familiares, y de alguna manera eso también nos va a desestresar un poco. Hay que tener en cuenta que también es supremamente importante no descuidar nuestros hábitos de sueño. ¿Por qué? Porque a veces alteramos eso y de alguna manera al día siguiente nos despertamos y tenemos bajo estado de ánimo, o estamos irritables, o no tenemos la suficiente energía, y eso hace que nos sintamos peor, y así día tras día, y se convierta como en un círculo vicioso. Entonces, mejorando nuestros hábitos de sueño, también podemos sentirnos mucho mejor. ¿Qué significa eso? Si yo voy a acostarme a dormir, entonces evitar justamente los aparatos electrónicos. Si yo voy a acostarme a dormir, entonces puedo ahí hacer unas técnicas de respiración, de relajación, o escuchar música, o simplemente dedicarme a dormir a una hora promedio, para que así también mis neuroquímicos puedan restablecerse y yo pueda levantarme muchísimo mejor. Entonces son muchas cosas que en teoría son fáciles de hacer. O sea, yo sé que es más fácil yo hablarlo que uno hacerlo, pero si tomamos un poco de conciencia sobre la gravedad de nuestros actos, relacionados en este caso los hábitos alimenticios, podríamos conocer que es mucho mejor prevenir. Entonces la prevención funciona mejor antes que la intervención. Así que si seguimos todos estos pasos, nosotros podemos garantizar nuestra calidad de vida. Claro, concuerdo contigo, tienes mucha razón y también es muy certero, ¿no? En todo, porque todo, al fin y al cabo, es una cadena, o sea, todo es el complemento de todo. Entonces, ya una penúltima pregunta para ya casi ir finalizando sería, ¿cuál es la relación entre las emociones de una persona y sus hábitos alimenticios en general, ¿no? Es una interesante pregunta, porque por ejemplo podemos hablar de una persona que tiene depresión. Listo, tenemos depresión. ¿Cuáles son los signos
¿Cuáles son los síntomas de una persona con depresión? Aparte de tener fatiga y todo lo que ya nosotros conocemos, netamente hablando con la alimentación, muchas personas pueden dejar de comer porque simplemente se sienten llenos, satisfechos, o sea, no tienen hambre. Y no sé si tú lo has visto o alguna vez lo has experimentado, pero esto se ve comúnmente en las personas. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Nuestro malestar emocional es tan grande que realmente omitimos, en este caso, nuestra alimentación. Y después de algún tiempo es donde recién se empieza a evidenciar que hay un problema, ¿no? Con una persona baja de peso. Pero tal vez a esas alturas ya hay un problema mayor, que puede ser que una persona esté anémica o de repente la persona, de repente por ahí generó algún tipo de desorden alimenticio, porque también los desórdenes alimenticios son consecuencias de, o también pueden ser factores causantes de en el tema de la ansiedad, ¿no? Una persona está ansiosa y por lo general necesita tener conductas que puedan regular, entre comillas, su estado de ánimo. Entonces muchas personas, aparte de los movimientos corporales que puede tener, tiene esta sensación de querer comer, de tener algo en la boca, masticar, para de alguna manera sentirse tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Picamos, 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 sin respetar nuestros horarios de alimentación o la cantidad de comida que nosotros necesitamos ingerir. Y entonces también, a corto plazo, ¿qué pasa? De repente una persona sube de peso y entonces, oh no, subí de peso, afecta la autoestima, la forma en cómo nosotros nos vemos y se genera un problema mayor. Entonces, sí hay una relación directa entre los desórdenes alimenticios, llamémoslo así, o las emociones negativas con los hábitos de alimentación, porque en realidad somos un paquete completo. O sea, no es solamente que nosotros estamos mal emocionalmente y todo lo demás sigue siendo funcional. No, todas nuestras áreas de vida disminuyen, ¿no? Y todas nuestras áreas de vida tienen desequilibrios. Claro, sí, tienes razón. O sea, es como, como decía en un principio, ¿no? Es importante en que una persona esté bien, esté tranquila emocionalmente, para que eso no pueda repercutir más en la salud, ¿no? Conjunto con los hábitos alimenticios, que son dos factores muy importantes en toda esta coyuntura, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, por último, ¿quisieras agregar alguna información, algún comentario? Bueno, no, yo te agradezco realmente mucho eh, que hayas optado por mi participación en esta entrevista. Este tema realmente es importante, pero como verás, no se toca mucho. Por ahí como que en los últimos años sí se ha estado haciendo un poco más de énfasis en la promoción de la salud y también en la prevención, porque podemos evidenciar que hay muchas personas que tienen pésimos hábitos alimenticios y entonces, no sé, tanto en la salud emocional como en la salud física tienen serias consecuencias. La depresión, por ejemplo, es uno de los principales causantes también de los pésimos hábitos alimenticios. Y así como vamos, en realidad, así como vamos a nivel mundial, la depresión va a ser una de las, de las situaciones problemáticas más mortales, porque esto va a conllevar a otros problemas más grandes. Y los hábitos alimenticios, los malos hábitos alimenticios también, ¿no? Pueden conllevar enfermedades, pueden conllevar también a situaciones de desajuste, de desequilibrio emocional, y no todas las personas conocen de esto, y no todas las personas creen que es un problema lo suficientemente grande como para o sea, hacerle y tomar la importancia y tomar ya de una vez las actividades que tenemos que hacer desde ya. O sea, no, pensamos que, no, lo podemos mejorar, o simplemente lo omitimos, o simplemente no hacemos caso, o solamente estamos enfocados en otras cosas. Entonces sí es importante y ojalá muchas personas también tomaran este caso o este panorama para poder trabajarlo, ya sea desde el punto de vista del nutricional o punto de vista psicológico, porque en complemento ambas fortalecen mucho este tema. Así que yo estoy bien agradecida. Recuerden una vez más, lo digo,
casi todos los días. La calidad de nuestra vida va a depender de la calidad de nuestro sueño, de la calidad de nuestra alimentación, de la calidad de nuestras emociones y los pensamientos mismos. Entonces tenemos que cuidar y trabajar con todo esto, porque nosotros mismos somos los únicos a quien nos vamos a tener hasta el último día de nuestra vida. Sí, nuevamente agradecerte, Milagros, por la entrevista que ha sido muy amena. Espero en alguna otra ocasión también poder entrevistarte nuevamente, tal vez a este tema u otro tema similar, ¿no? Muchísimas gracias, Janina, y muchísimas gracias por el interés. Muchas gracias, entonces hasta luego.